Buen día, estimados alumnos del curso Diseño de Prototipos Digitales con SolidWorks. Les saluda Ricardo Leiva y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Modelado de piezas. En esta sesión veremos algunas operaciones de gran utilidad para la creación de piezas más complejas. Dentro de los puntos a tratar está entidad rectángulo, crear un croquis a partir de una pieza en unidades en pulgadas, asistente para taladro, ocultar relaciones de croquis, crear plano paralelo a un plano o cara, crear plano a una equidistancia determinada, crear plano con un ángulo con respecto a una cara o un plano y por último rosca. Entidad rectángulo. Existe una serie de tipos de rectángulo dentro de la pestaña croquis. Para ello se despliega su icono y se verán las muchas opciones que hay para crear. Dentro de ellas está rectángulo, rectángulo de centro, rectángulo 3 puntos esquina, rectángulo 3 puntos centro y paralelogramo. Al crear un rectángulo, lo primero que se hará es dar un clic en la pantalla, que por lo general se recomienda que sea en el origen, para así seguidamente desplegarse hacia un lado y dar un segundo clic. Y así finalmente se creará sin problemas los rectángulos. De la misma manera, si se quiere crear un rectángulo de centro, dar un primer clic, se abre hacia un lado y se da un segundo clic. A diferencia del rectángulo anterior, este tiene dos líneas auxiliares de esquina a esquina que te marca el centro de dicho rectángulo. Entidad rectángulo. Como bien se puede ver en SolidWorks, se tiene una serie de opciones para crear diferentes figuras, dentro de las cuales se tiene un objeto cerrado que es el rectángulo. Él tiene la opción de crear un rectángulo con dos extremos, rectángulo de centro, 3 puntos centro o paralelogramo. Para poder crear un rectángulo, de la primera opción simplemente se da clic, se selecciona en qué plano se quiere crear dicho rectángulo, se da un primer clic y un segundo clic. Acuérdense que no es importante definir su tamaño porque su tamaño lo define la cota inteligente. Entonces es muy sencillo de crearlo. Se da un primer clic y un segundo clic, un primer clic y otro segundo clic. Eso define lo que es su tamaño. Ahora bien, si se quiere crear otro tipo de rectángulo, por ejemplo el de centro, simplemente se da un primer clic y él se abre y se da otro segundo clic. Esta línea que estás viendo, que es la línea constructiva, marca el centro del rectángulo, por lo tanto ya se tiene ahí definido el centro de dicho rectángulo, por eso es que se llama rectángulo centro. El siguiente vendría a ser el rectángulo 3 puntos esquina, el cual se define, valga la redundancia, 3 puntos. Puede ser un primer punto un segundo punto y un tercer punto. Entonces, fíjense que ellos tienen relaciones de perpendiculares y de paralelos, por lo que queda completamente definido este rectángulo. Se puede hacer más grande o más pequeño de acuerdo a la cota que se le vaya a aplicar. Ahora se tiene rectángulo 3 puntos centros, en el cual se define un punto, un segundo punto y el tercer punto. El primer punto siempre va a ser su centro, el segundo hacia donde quieres que se abra y el tercero para definirlo completamente. Se repite centro, por ejemplo hacia abajo, y ahí se abre. Entonces como si fuera el rectángulo de centro, pero este con esquinas, es decir que puede ser inclinado, como en este caso, o recto. Y por último se tiene el paralelogramo, que no son rectos sino paralelos entre sí. Entonces se puede tener, ahí está, paralelos estos dos, paralelos estos dos. Entonces con dos simples clics se puede crear lo que es el paralelogramo. De la misma manera también se puede crear, ahí está, cualquier tipo de rectángulo. Todo depende de esa entidad, de lo que se quiera realizar y de la facilidad con la que se necesite realizar todos los objetos.